Nunca fui alguien que creyera en magia o en historias de hechiceros. Para mí, todo eso eran solo cuentos para personas impresionables. Pero en esa misión, en el corazón de una región remota de México, me di cuenta de que había mucho más entre el cielo y la tierra de lo que podía imaginar. Mi unidad había sido enviada a una zona cerca de la frontera, oficialmente para observar movimientos sospechosos. No era raro escuchar rumores sobre traficantes y grupos armados, pero esta vez los rumores eran diferentes. Se hablaba de un hombre, un brujo, que supuestamente lideraba una especie de resistencia sobrenatural. Al principio, todos se rieron de eso. ¿Una resistencia mágica contra el ejército más poderoso del mundo? ¡Qué chiste!, decían. Pero, en el fondo, yo sabía que algo no estaba bien. Las descripciones hablaban de rituales, eventos inexplicables e incluso de soldados desaparecidos. El pueblo que nos interesaba estaba en medio del desierto, rodeado de pequeñas montañas. Era un lugar aislado, con casas de adobe y pocos habitantes. Cuando llegamos, parecía un lugar muerto. El silencio era tan absoluto que cada paso que dábamos levantaba polvo y parecía hacer demasiado ruido. El sol empezaba a ponerse en el horizonte y el cielo tenía ese tono rojizo que hacía que el escenario pareciera aún más desolador. Un anciano, con el rostro marcado por el tiempo, fue el único que nos recibió. «Estamos buscando a alguien», dijo nuestro líder, mostrando una foto del hombre que supuestamente era el brujo. El viejo no respondió inmediatamente. Nos miró como evaluando si debía hablar o no. Finalmente, señaló hacia el norte, hacia las montañas. «Allá», dijo con una voz que transmitía una mezcla de respeto y miedo. Agradecimos y seguimos nuestro camino. Era difícil ignorar la sensación de que algo nos estaba observando, pero nadie dijo nada. Después de una hora caminando, llegamos a una pequeña cabaña al pie de la montaña. La estructura parecía llevar décadas allí, con madera envejecida y paredes de barro. Fue entonces cuando lo vimos. Estaba sentado en un banco improvisado, con el rostro parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha. Sus ropas eran sencillas, pero había algo en su postura que me hizo vacilar. «¿Qué quieren?», preguntó sin levantar la cabeza. Su voz era calmada, pero tenía un tono desafiante. Nuestro líder explicó que estábamos allí por una investigación. Habló de los rumores, de las historias, pero el hombre simplemente rió. Una risa breve, seca. «¿Creen que pueden enfrentarme?», dijo, finalmente levantando el rostro. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si guardaran siglos de secretos. Intenté no mostrar nerviosismo, pero había algo en el que me hacía sentir incómodo. «Somos solo soldados», dijo nuestro líder. «Queremos entender qué está pasando aquí». El hombre sacudió la cabeza lentamente. «Entonces no saben dónde se están metiendo». Se levantó, revelando una altura impresionante. A pesar de su aparente edad, había fuerza en sus movimientos, como si fuera un joven en plena forma. Con un gesto, nos invitó a seguirlo a la parte trasera de la cabaña, donde había un altar improvisado. «Esto es lo que ustedes llaman magia», como dijo, señalando los objetos en el altar, velas negras, huesos y símbolos trazados en la tierra. «Ustedes tienen armas, máquinas, bombas», continuó, «pero hay fuerzas en este mundo que no pueden controlar. Yo no protejo este lugar con violencia. Lo protejo con aquello que ustedes no entienden». Quedamos en silencio, tratando de procesar lo que decía. Nuestro líder intentó mantener el control de la situación, pero era evidente que nadie allí sabía cómo manejar aquello. El brujo nos miró con una sonrisa que parecía saber más de lo que debería. «Vinieron hasta aquí creyendo que podían investigar, pero ahora forman parte de esto». En ese momento, el viento empezó a soplar de la nada, levantando polvo a nuestro alrededor. No era un viento común. Parecía llevar algo consigo, una energía que me puso la piel de gallina. «Regresen de donde vinieron», dijo. «O enfrenten las consecuencias». El líder ordenó que nos retiráramos, y nadie cuestionó. Pero mientras volvíamos al pueblo, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Tenía la sensación de que algo nos seguía, y,
peor aún, de que el hombre no solo nos estaba observando, sino que nos estaba desafiando. El regreso al pueblo fue silencioso. Nadie quería hablar de lo que había ocurrido, pero todos sentían el peso del encuentro con el brujo. Cuando llegamos, el anciano que nos había señalado el camino seguía en la plaza central. Nos observaba desde lejos, sin decir nada, como si supiera que no habíamos encontrado lo que buscábamos. El líder ordenó que montáramos un campamento en la entrada del pueblo. La idea era pasar la noche allí y decidir los próximos pasos por la mañana. No podía apartar la vista de las montañas al norte. Parecía que ellas también nos observaban, como una presencia silenciosa. Después de cenar, me senté cerca de uno de los jeeps y encendí un cigarrillo. El calor del día había dado paso a un frío que parecía intensificarse con cada minuto. El pueblo estaba quieto, y las pocas luces de las casas parpadeaban con la oscilación de la energía. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, parecía el sonido del viento, pero pronto quedó claro que no lo era. Era un susurro, bajo y arrastrado, proveniente de las montañas. No era en español ni en ninguna lengua que conociera. Miré a los demás, pero nadie parecía haberlo oído. ¿Estás bien?, preguntó Ortega, uno de los soldados más experimentados del grupo. ¿Lo escuchaste?, respondí, tratando de mantener la voz firme. ¿Escuchar qué? Estás paranoico, hombre, dijo, sonriendo. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero el sonido continuaba. No era solo un ruido en el viento. Era como si algo estuviera tratando de llamarme. Cuando la noche cayó por completo, las cosas empezaron a empeorar. Estábamos organizando turnos de vigilancia cuando una de las luces del campamento se apagó. Ortega fue a revisar, pensando que era solo la bombilla, pero regresó con el rostro pálido. «Hay algo cerca de las tiendas», dijo con voz tensa. Tomamos nuestras linternas y fuimos a investigar. Los haces de luz cortaban la oscuridad, revelando solo el terreno seco y las piedras alrededor. Pero había marcas en el suelo, huellas grandes, profundas, que no parecían humanas. «Debe ser algún tipo de animal», dijo el líder, intentando calmarnos. Pero todos sabíamos que no lo era. Las huellas eran irregulares, como si algo con largas garras hubiera arañado el suelo al caminar. «Si es un animal, está muy cerca», dijo Ortega, mirando hacia la oscuridad. De repente, un sonido estridente llenó el aire. Era algo entre un grito y un rugido, y provenía de las montañas. Instintivamente, todos apuntamos las linternas en esa dirección, pero no había nada. «Regresen al campamento», ordenó el líder. Cuando nos acercamos a las tiendas, vimos algo que hizo que mi estómago se revolviera. Una de las lonas estaba rasgada, como si algo hubiera pasado por allí con fuerza. Dentro, los suministros estaban esparcidos, y había marcas en las paredes, como arañazos profundos. «Todos están armados, ¿verdad?», preguntó el líder, intentando mantener la calma. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de cuánto miedo tenía él también. La madrugada fue larga. Nos turnamos en grupos de 2 para hacer vigilancia, rotando cada 2 horas. Cuando llegó mi turno, estaba con Ortega. Nos sentamos cerca del jeep, con las linternas apuntando hacia el pueblo. Fue entonces cuando vimos la figura. En el límite entre el pueblo y las montañas, algo se movía. Era alto, delgado y parecía flotar. No se distinguían detalles, pero sus movimientos eran lentos y extraños, como si no fuera totalmente sólido. «¿Estás viendo eso?», pregunté, con el corazón acelerado. «Sí», respondió Ortega en voz baja. La figura se detuvo por un momento, girando hacia nosotros. Incluso a la distancia, sentí como si me estuviera observando directamente. «Déjalo pasar», susurró Ortega. «No es asunto nuestro». Regresamos a las tiendas sin decir más. Cuando salió el sol, la figura había desaparecido, pero las huellas y los arañazos seguían allí, como un recordatorio de que algo nos estaba rodeando. Nadie durmió mucho esa noche. El pueblo parecía aún más silencioso cuando el sol empezó a elevarse en el horizonte.
Todos estábamos tensos, y el líder decidió que debíamos inspeccionar el área antes de decidir qué hacer. No tenía ganas de alejarme del grupo, pero las órdenes eran órdenes. Fui asignado junto con Ortega y otro soldado, Ramírez, para patrullar el área al norte, cerca de las montañas. Tomamos nuestro equipo y seguimos por el sendero en silencio, con la sensación de que algo estaba mal desde el principio. Llegamos a un pequeño claro, rodeado por piedras apiladas de manera irregular. Parecían colocadas ahí a propósito, como una especie de marca. En el centro del claro, había algo dibujado en el suelo, símbolos que no tenían sentido, pero que parecían antiguos, como si estuvieran allí desde hacía décadas. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Ortega, señalando los dibujos. Ramírez se agachó para mirar más de cerca, pero antes de que pudiera decir algo, un sonido proveniente de las montañas nos hizo detenernos. Era un cántico. No era exactamente un cántico, era un sonido rítmico, bajo, como voces murmurando en sincronía. Nos miramos entre nosotros, intentando entender de dónde venía, pero parecía provenir de todas partes. ¿Creen que sea él?, pregunté con la boca seca. Solo hay una manera de saberlo, respondió Ortega, apuntando su linterna hacia el camino que llevaba más adentro de las montañas. Quería protestar, pero mis piernas ya estaban moviéndose. Algo en ese sonido parecía atraer, como si nos empujara a acercarnos contra nuestra voluntad. Después de unos minutos, vimos una luz débil adelante. Era como el brillo de una fogata, pero tenía un tono diferente, casi verdoso. Reducimos el paso y nos acercamos con cuidado, escondiéndonos detrás de unas piedras. Lo que vimos hizo que la sangre se me helara. Era el brujo, de pie en el centro de un círculo formado por velas y símbolos dibujados en el suelo. Tenía los brazos levantados, murmurando palabras que no entendíamos. A su alrededor, figuras encapuchadas sostenían objetos que reflejaban el extraño brillo de la luz. «Esto es un ritual», susurró Ramírez, como si estuviéramos viendo algo que no debíamos. No podía apartar los ojos de la escena. Las figuras empezaron a moverse en círculos alrededor del brujo, y el sonido del murmullo se hizo más fuerte. Las velas parecían brillar con más intensidad y el aire a nuestro alrededor se volvió extraño, como si estuviera vibrando. De repente, el brujo se detuvo y miró directamente hacia donde estábamos escondidos. «Ellos saben que estamos aquí», dijo Ortega con voz temblorosa. Antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras encapuchadas comenzaron a caminar hacia nosotros, lentamente. No se podían ver sus rostros, pero la forma en que se movían parecía antinatural, como si no fueran completamente humanas. «¡Corran!», grité, tirando del brazo de Ramírez. Empezamos a correr de regreso por el sendero, escuchando los pasos de las figuras detrás de nosotros. El sonido del murmullo seguía, cada vez más alto, como si estuviera en nuestras cabezas. Cuando finalmente llegamos al claro, nos dimos cuenta de que las piedras ahora estaban diferentes. Los símbolos en el suelo parecían brillar con una luz tenue y el cántico todavía resonaba a nuestro alrededor, aunque no podíamos ver a nadie. «Esto no es normal», dijo Ortega, tratando de recuperar el aliento. Ramírez señaló el camino detrás de nosotros. «Todavía vienen». Miramos y vimos a las figuras, paradas al borde del claro, observándonos. Era como si supieran que no podíamos escapar de ese lugar. De repente, el brujo apareció detrás de ellas, con la misma sonrisa enigmática de antes. «Se los advertí», dijo, con una voz que resonaba en nuestras cabezas. «No pertenecen a este lugar». Las figuras comenzaron a avanzar, y lo único que pudimos hacer fue correr. Corrimos con todas nuestras fuerzas hacia el campamento. Cuando llegamos, encontramos nuestras tiendas desordenadas, como si algo o alguien hubiera pasado por allí mientras estábamos fuera. El líder nos miró con una expresión seria, sin necesidad de preguntarnos qué habíamos visto. Esa noche, nadie logró dormir. La tensión en el campamento era insoportable. Cada uno lidiaba con el miedo a su manera. Ramírez rezaba en voz baja, Ortega fumaba cigarrillos uno tras otro, y el líder seguía revisando el radio, como si esperara un mensaje que nunca llegaba. Yo intentaba mantener la cabeza fría,
pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que miraba hacia los bordes del pueblo, estaba seguro de que vería a las figuras encapuchadas o al brujo de nuevo. Entonces escuchamos el ruido. Era algo pesado, arrastrándose por el suelo, viniendo desde la dirección de las tiendas. Tomamos nuestras linternas y armas y nos movimos lentamente para investigar. Cuando iluminamos la zona, vimos algo que no pudimos explicar. Las piedras que habíamos visto en el claro ahora estaban en medio del campamento. Estaban dispuestas en un círculo perfecto, con los mismos símbolos que habíamos visto en las montañas. «Esto está empeorando», dijo Ortega, con la linterna temblando en su mano. «Podría ser una amenaza», respondió el líder. «Quieren que nos vayamos». Pero, incluso mientras hablaba, yo sabía que no era tan simple. Ramírez empezó a mover su linterna por la zona, buscando algo o a alguien. Entonces, su luz iluminó el borde del claro. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero todos lo vimos. Una de las figuras encapuchadas estaba allí, inmóvil, como una sombra sólida. «Quédate donde estás», gritó el líder, apuntando su arma. La figura no reaccionó. Solo inclinó la cabeza, como si nos estuviera estudiando. Luego, con un movimiento lento, levantó un brazo y señaló hacia las montañas. «Esto es una advertencia», murmuré, pero nadie respondió. La figura empezó a moverse hacia las montañas, como si quisiera que la siguiéramos. Ramírez dio un paso hacia adelante, pero Ortega lo sujetó del brazo. «¿Estás loco? No vamos a seguir eso», dijo. Sin embargo, la curiosidad estaba ganando sobre todos nosotros. Había algo en ese gesto, en esa presencia, que nos hacía querer saber más, aunque sabíamos el riesgo. El líder tomó la decisión por nosotros. «Vamos. Necesitamos entender qué está pasando aquí». Contra todo sentido común, seguimos a la figura, con nuestras armas listas. El sendero estaba aún más oscuro que antes, y el sonido de nuestros pasos en el terreno seco resonaba a nuestro alrededor. Después de unos minutos, llegamos a un nuevo claro. Este era más grande y parecía haber sido usado para algo importante. Había símbolos dibujados por todas partes, y en el centro estaba el brujo. Nos esperaba, rodeado de velas que iluminaban su rostro de manera siniestra. «Sabía que regresarían», dijo con un tono que mezclaba calma y amenaza. «Se acabó», respondió el líder, apuntándole con su arma. «¿Vienes con nosotros?» El brujo rió, una risa seca que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. «¿Creen que pueden llevarme? ¿Creen que sus armas los protegerán de lo que está por venir?» Antes de que el líder pudiera reaccionar, las figuras encapuchadas aparecieron a nuestro alrededor, saliendo de las sombras como si siempre hubieran estado allí. Formaron un círculo, aislándonos, y comenzaron a murmurar algo. El aire se volvió pesado, y una sensación extraña me invadió, como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Se los advertí», dijo el brujo, levantando las manos. «No pertenecen a este lugar». De repente, las figuras empezaron a avanzar. Los disparos resonaron en el claro, pero parecía que las balas no las alcanzaban. La luz de las velas titilaba, y sus sombras bailaban en los árboles, creando formas que parecían vivas. Fue entonces cuando entendí que no podíamos ganar. Esto no era algo que las armas pudieran detener. «Corran», grité, tirando de Ortega por el brazo. Logramos romper el círculo y regresar al sendero. El líder y Ramírez estaban justo detrás, pero el sonido de los murmullos seguía resonando en nuestras cabezas, incluso mientras corríamos. Cuando llegamos al pueblo, algo había cambiado. Las casas estaban oscuras, y el lugar parecía aún más vacío que antes. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Ortega, mirando alrededor. Nadie respondió. Esa noche, el silencio fue más aterrador que cualquier ruido. Decidimos dejar el pueblo al amanecer, pero todos sabíamos que esto no había terminado. El brujo y sus figuras habían dejado claro que no saldríamos indemnes. Y, en el fondo, sabía que tenía razón. Algo ya había cambiado en nosotros, y no había forma de volver atrás. Al amanecer, estábamos listos para partir. El pueblo,
que antes se sentía extraño, ahora parecía muerto. Las pocas personas que habíamos visto en los días anteriores habían desaparecido, dejando solo las casas vacías y un silencio sofocante. Cargamos nuestro equipo en los jeeps rápidamente. Nadie quería pasar un minuto más allí. Pero en el fondo, todos sabíamos que no sería tan fácil dejar ese lugar atrás. Fue Ortega quien rompió el silencio primero. ¿Creen que él nos dejó ir? No, respondí sin pensarlo. Y era verdad. Algo me decía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Salimos del pueblo con los 2 vehículos, siguiendo el camino de tierra que nos llevaría de vuelta a la base. El trayecto era largo, con curvas cerradas y pendientes empinadas. El polvo levantado por los neumáticos hacía que todo pareciera más sofocante, como si incluso el aire estuviera en nuestra contra. Después de unos 30 minutos de viaje, el radio del jeep delantero comenzó a emitir estática. Era la voz del líder, pero no podíamos entender lo que decía. «Está cortándose», dijo Ortega, ajustando el volumen. De repente, una palabra se hizo clara: «Deténganse». Hicimos lo que dijo. Bajamos de los jeeps y nos dirigimos al vehículo delantero, donde el líder estaba con Ramírez. Parecía tenso, mirando fijamente hacia algo adelante. «¿Por qué nos detenemos?», pregunté, pero entonces lo vi. En medio del camino había algo que no debería estar allí. Era un círculo de piedras, con los mismos símbolos que habíamos visto en los claros. «¿Esto estaba aquí antes?», preguntó Ortega, pero nadie respondió. Decidimos desmontar el círculo para poder pasar. Mientras movíamos las piedras, noté que estaban calientes, como si hubieran salido de una fogata. Ramírez vaciló. «Esto no es buena idea». «¿Qué sugieres?». «Quedarnos aquí», respondió Ortega, impaciente. Fue entonces cuando sentimos el suelo vibrar. Era un temblor leve, pero constante, acompañado de un sonido bajo, como un tambor distante. «Regresen a los jeeps», ordenó el líder. Corrimos hacia los vehículos, pero antes de que pudiéramos arrancar, el sonido se hizo más fuerte. Era como si algo se estuviera acercando. Miré por el retrovisor y vi figuras emergiendo del camino detrás de nosotros. Venían de entre los árboles, moviéndose lentamente pero de forma constante. «Arranca», grité, pero el jeep delantero no se movía. «El motor no enciende», respondió el líder, intentando girar la llave de nuevo. Mientras él intentaba encender el motor, las figuras seguían acercándose. Esta vez, no eran solo las encapuchadas. Había algo más. Entre ellas, formas más grandes, con siluetas deformes, como si fueran una mezcla de humanos y animales. Ortega comenzó a disparar, pero las balas parecían atravesar a las figuras sin efecto. «Esto no va a funcionar», dije, sintiendo como el pánico crecía. De repente, el sonido del tambor se detuvo y el brujo apareció entre las figuras. No necesitaba hablar para que supiéramos que ahora éramos su objetivo. Finalmente, el motor del jeep delantero encendió y aceleramos por el camino a toda velocidad, dejando atrás a las figuras. Pero el silencio en el vehículo era pesado. «Él nos dejó ir», dijo el líder, rompiendo el silencio. «¿Por qué?», pregunté. Ramírez miró hacia atrás, como si aún pudiera ver a las figuras. «Porque no necesitaba atraparnos ahora. Ya hizo lo que quería». Cuando finalmente llegamos a la base, intentamos informar lo que había sucedido, pero nadie nos creyó. Se rieron, diciendo que estábamos exhaustos o que los lugareños nos habían jugado una broma. Pero sabíamos la verdad. En las semanas siguientes, empezaron a suceder cosas extrañas. Ortega desapareció durante una patrulla. Ramírez comenzó a tener pesadillas que no lo dejaban dormir y terminó pidiendo una transferencia. Yo empecé a ver cosas en mi reflejo. Sombras, figuras que no estaban allí. La última vez que escuché del líder, estaba en el hospital. Decía que oía voces por la noche, susurrando cosas que no entendía. ¿Y yo? Todavía tengo miedo de cerrar los ojos, porque sé que, tarde o temprano, el brujo volverá. Nos advirtió que no pertenecíamos a ese lugar, y creo que el precio por desobedecer fue mucho mayor de lo que imaginábamos.
¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.